Ahora sí. Angie, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Eli, por la introducción, por la bienvenida y se van a llevar una sorpresa porque en esta plática se van a dar cuenta que la resistencia a la insulina no solo nos conduce a la diabetes, sino a muchas otras enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, van a empezar a mirar a la insulina desde otra perspectiva después de la charla del día de hoy. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla, Eli, si me das permiso para compartirla. Ok, perfecto, ya puedo. Ahí está, creo que sí ya se ve bien. Bien, voy a entonces a compartirles, gracias, pues toda esta información que de verdad espero que sea de mucha utilidad, ¿no? Este tema de resistencia a la insulina es o ha resultado ser uno de los temas más importantes de los cuales he desarrollado pláticas y la verdad espero que se vayan con toda esta nueva visión que les voy a compartir, ¿no? ¿Por qué? Porque la insulina tiene mucha relevancia en nuestra salud. La resistencia a la insulina es la raíz de muchas de las enfermedades crónicas. Básicamente, podríamos considerar a la resistencia a la insulina como una epidemia silenciosa, ¿sí? Muy pocos saben que la tienen y es más, hay un libro del doctor Benjamin Bigman en el que establece que el 50% de los adultos en Estados Unidos, China e India, la mitad tienen resistencia a la insulina, pero esos son los que la saben. Él estima que esta cantidad podría realmente estar alrededor del 88% de los adultos teniendo resistencia a la insulina. La cuestión es que no nos damos cuenta de esta cuestión de la insulina, ¿no? Bien, como siempre, vamos a empezar a definir los conceptos básicos. ¿Cómo vamos a ver esta parte? Pues vamos a empezar explicando qué es la insulina. La insulina es una hormona y como la mayoría de las hormonas, esta se va a conformar de proteínas, va a ser producida en alguna parte de nuestro organismo, en algún órgano, y se va a mover y a distribuir a través de nuestro torrente sanguíneo. Y al igual que otras hormonas, va a afectar otras partes de nuestro cuerpo. Esas son generalidades de todas las hormonas en nuestro cuerpo. En el caso de la insulina, esta insulina se considera una hormona anabólica. ¿Por qué? El anabolismo es esa parte de nuestro metabolismo en donde se va a llevar a cabo la producción, la creación, formación o cuestiones de factor de crecimiento dentro de nuestro cuerpo. Esa es la parte del metabolismo que se conoce como anabolismo. Y la insulina es una hormona que lleva a cabo funciones como esta. Por eso es tan importante. Yo en otras pláticas, si ustedes recuerdan, siempre hago referencia a la insulina como a la reina de las hormonas. Siempre digo la insulina es la reina de las hormonas. ¿Por qué? Porque a diferencia de el resto de las hormonas, el resto de las hormonas tienen acción específica sobre algunos órganos, ¿no? A veces uno, a veces varios, pero la insulina llega a cada una de los trillones de células que tenemos en el organismo. Es decir, la insulina toca e interfiere y tiene acción desde nuestra punta de la cabeza hasta la punta de los pies, en el cuerpo completo. Eso es algo que no hace otra hormona en nuestro cuerpo más que la insulina. ¿Sí? Entonces, hoy día, pues sabemos o relacionamos mucho a la insulina esta cuestión de la regulación de la glucosa. Sin embargo, hay muchas funciones de la insulina y dependiendo a la célula a la que llegue de nuestro cuerpo, se van a determinar
estos efectos o acciones que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, ¿no? Entonces, esta insulina se va a producir en el páncreas. En esta imagen no lo vemos, pero si removemos el estómago, ahí vas a ver perfectamente el páncreas. ¿Sí? Esta parte de aquí, amarillita, justamente estaría ubicada en la parte posterior del estómago. Ahí es donde tenemos al páncreas. Y el páncreas tiene dos regiones importantes. Una endocrina, que es en donde se lleva a cabo la producción de las hormonas, que es este segundo círculo, y el primer círculo es la parte exócrina. En la exócrina es donde se producen las enzimas digestivas. Y si se dan cuenta en esta imagen, estos saquitos amarillos, que son la parte exócrina, se conectan a esta línea central verde que va a dar al duodeno, a la parte donde empieza nuestro intestino, ¿no? Entonces, aquí del estómago, una vez que comemos, con los movimientos peristálticos, los jugos gástricos y demás, va saliendo el jugo de los alimentos y aquí le va a llegar este otro conducto biliar, es el que viene de la vesícula, la bilis de la vesícula, y aquí las enzimas pancreáticas se van a verter al momento justo en que salen los alimentos y esto en conjunto va a completar el proceso de separar todos los micronutrientes, que son vitaminas y minerales, y los macronutrientes, que son las proteínas, que van a entrar o van a quedar separadas en aminoácidos, los carbohidratos, que van a quedar también separados en glucosa, ¿sí? Y las grasas, que también van a quedar separadas, van a entrar como ya los ácidos grasos esenciales, ¿no? Todo separado. Recuerden que el intestino funciona solamente si todo le llega separadito, porque lo único que hace el intestino es, a través de sus paredes, de sus vellosidades, permitir que estas sustancias ingresen a nuestros torrentes sanguíneos, que lo malo se quede adentro para desecharlo y entonces repartir todos estos nutrientes al resto del cuerpo. Algo que ocurre aquí en esta parte de los islotes de Langerhans, que es la región o las células endócrinas del páncreas, hay diferentes tipos celulares. Hay los alfa, que van a producir una hormona que se llama glucagón, las células beta, que son las que se van a encargar de producir insulina, perdón, las delta, que van a secretar la somatostatina, y unas células polipéptido pancreático, ¿sí? Normalmente, bueno, lo que es la somatostatina y las PP se encargan de inhibir o regular a estas de arriba, el glucagón y a la insulina. Hay otras hormonas que se secretan, pero ahorita en lo que nos interesa en esta plática son estas dos, lo que es la insulina y lo que es el glucagón. Y curiosamente, estas hormonas tienen funciones contrarias. La insulina va a llevar glucosa al interior de las células y el glucagón va a sacar glucosa de las células. Ahora, vamos a ver estos procesos. Entonces, ¿qué sabemos hoy día que hace la insulina? La función más conocida de esta es que nos va a regular los niveles de glucosa en la sangre. ¿Por qué? Porque ella va a ayudar a que la glucosa entre a las células. Por sí sola, la glucosa no puede ingresar a las células porque se topan con una puerta cerrada. No hay forma que lleguen y la puedan atravesar. Necesitamos de una llave y esta llave va a ser la insulina y la insulina es la que va a podernos abrir la puerta para que entonces esta glucosa tenga el acceso al interior de la célula. Prácticamente esto es la función que todo mundo conoce que lleva a cabo la insulina. ¿Sí? Bien. Ahora, la contraparte, el glucagón. ¿Cuál es la otra vía por la cual nuestro cuerpo puede obtener glucosa? La parte anterior es cuando nosotros comemos, en esa separación de nutrientes, los carbohidratos van en glucosa y están circulando la glucosa en la sangre y es cuando la insulina dice hay que meterla a las células y lleva a cabo este proceso que acabo de explicar. Pero ¿qué pasa
cuando las células agotan este combustible, porque es un combustible y lo usan, ¿no? Así como nosotros llenamos el tanque de nuestro coche, andamos circulando y de repente ya estamos en la reserva, tenemos que reabastecer. Pero si nosotros no comemos, nuestro cuerpo tiene la opción de darnos glucosa de nuestras reservas. ¿Y cuáles son estas reservas? Nuestro tejido graso, ¿sí? Entonces, esta otra parte de la función endocrina del páncreas la va a llevar a cabo el glucagón secretado en las células alfa. Y este mecanismo se activa cuando los niveles de glucosa en nuestra sangre empiezan a bajar. ¿Y qué es lo que pasa? El glucagón se va al hígado y en el hígado va a comenzar unos procesos, unas rutas metabólicas conocidas como glucogenólisis y gluconeogénesis, en la cual del tejido graso se va a obtener glucosa. Es decir, lo que les dije en la diapositiva anterior. La insulina va a meter a la célula glucosa y el glucagón de las células grasas va a hacer que se libere glucosa al torrente sanguíneo para que otra vez tengamos un nivel adecuado de glucosa en la sangre y entonces la insulina vuelve a secretarse y vuelve a llevar esta glucosa al interior de nuestras células, ¿sí? Esta es la razón por la cual no nos pasa nada cuando estamos dormidos, ¿sí? Hay mucha gente que a lo largo del día tiene la creencia, y es eso, creencia, de que necesita consumir azúcar o carbohidratos, darle azúcar al cuerpo para que funcionen, porque, uy, no, es que se me baja el azúcar, me siento re mal, tengo que comerle. Y peor, no es una buena elección de alimentos, los hacen ricos en azúcares para elevar justamente su glucosa, ¿no? Y cuando hacen eso durante el día, no permiten que suceda esta parte del ciclo, no le dan oportunidad al glucagón de trabajar. Y por eso empezamos a acumular grasa, porque no la utilizamos como energía, porque continuamente le estamos metiendo y metiendo y metiendo esta glucosa al cuerpo y entonces el glucagón nunca se ve en la necesidad de tener que llevar a cabo este proceso de quemar la grasa para obtener la glucosa. Y en la noche, si tú tienes la costumbre de al menos cenar 2 horas antes de dormir, este proceso sí sucede. Si tú eres de los que cena y se va a la cama, esto no va a suceder, es decir, no vas a quemar grasa cuando duermes. ¿Por qué? Porque en la noche tus células van a ocupar esas glucosa que va a venir de tu cena, ¿no? Porque cenaste y luego te fuiste a acostar. Si al menos utilizas o haces que tus células utilicen esa glucosa de tu cena antes de acostarte, entonces durante la noche vas a quemar grasa. Si quieres bajar de peso, este es un tip, ¿no? Cena al menos 2 horas antes para que entonces se lleve a cabo este proceso o esta quema de grasa, ¿sí? Bien, entonces, les decía, ¿por qué entonces no nos da el patatús en la noche si en el día se nos baja el azúcar y estamos comiendo porque se nos baja el azúcar? Esto es la razón por la que en la noche no nos pasa nada. Tú no te levantas cada 3 horas a comer algo para darle azúcar a tus células, ¿no? Tú duermes toda la noche, te echas por lo menos 8 horas en la cama y no estás dándole este azúcar a tus células. Y ese es el mejor ejemplo para demostrarte que no te va a pasar nada si no comes azúcar, porque entonces el glucagón va a ir va a activar al hígado para que use esas reservas de grasa y obtengas glucosa de ellas. Entonces vas a quemar tu tejido graso, vas a estar obteniendo energía de ahí, ¿no? Bien, ahora, cuando nosotros tenemos un mal manejo de esta alimentación, es decir, le estamos metiendo todo el día, estamos comiendo 5 o 6 veces al día, o entre comidas tengo el antojito del dulce, del chocolate, de la dona, o de la manzana, o de las almendras, o de lo que sea. Y entonces hay insulina presente en mi cuerpo a lo largo de todo el día. Y esto es pues una cuestión
que nos va a llevar a generar esta resistencia a la insulina, ¿sí? El estar expuestos de manera continua a la presencia de la insulina nos va a conducir a esta resistencia. Y vamos a llegar al punto en que por más insulina que tengamos en la sangre, la célula simple y sencillamente no va a querer aceptar ya más la glucosa. Y puede ser porque haya una malfunción ya de esta insulina, porque cuando empezamos a tener mucha insulina, esta ya no es tan eficiente, ya es más defectuosa, ya no lleva a cabo sus funciones de la misma manera. Entonces, puede ser una mala función entre insulina célula o simple y sencillamente no hay forma de que entre más glucosa a la célula. La célula se llena y una vez que se llena, ya no entra nada más. ¿Qué le va a pasar a tu tanque si tú llegas a la gasolinería, te estacionas, te pones la bomba y resulta que esa bomba tiene descompuesto ese sensor que detecta cuando ya el tanque está lleno o tú lo traes lleno? No sé si el sensor está en la bomba o en tu coche, el chiste es que no sirva y no se detenga el flujo de gasolina. ¿Qué es lo que va a suceder cuando tu tanque esté lleno? Pues va a empezar a escupir hacia afuera esa gasolina porque ya no entra más. Eso sucede también con nuestras células. Entonces voy a explicar aquí cómo es que se da esta resistencia y a dónde nos va a conducir. Entonces, hoy día, eh, pues nos hacemos análisis de glucosa y hemoglobina glicosilada y pensamos que con eso podemos estar en un estado de prevención de la diabetes. Sin embargo, no son los valores ideales. Lo que sí te tienes que estar monitoreando son estos dos, glucosa e insulina. ¿Por qué más la insulina que la glucosa? La glucosa y la hemoglobina glicosilada cuando están fuera de rango es porque ya tienes a la enfermedad encima de ti. La insulina es el único parámetro que te va a advertir que vas a llegar a este proceso de diabetes. ¿Y cómo te advierte? Vamos a verlo. Voy a poner para esto los valores o los rangos de referencia de la glucosa. La glucosa, los laboratorios te manejan un rango de 70 a 100. Si tú estás entre este rango, estás considerado normal o saludable. Y en la insulina es un rango amplio de 2 a 27. ¿Sí? Estas son las referencias que vamos a utilizar en la charla. Bien, entonces yo voy hoy y me tomo mi glucosa y mi insulina y voy a tener 87 de glucosa y 5 de insulina. Y digo, pues estoy perfecta, estoy dentro de los rangos que me están dando los laboratorios. Bien. Y como estoy saludable, pues de pasar el tiempo, cuando me doy cuenta, ya pasaron 5 años. Y en 5 años digo, me voy a volver a hacer análisis para ver cómo estoy, porque seamos honestos, muy pocas personas se hacen los check-ups anuales. El tiempo pasa y no nos revisamos. Entonces, en 5 años me vuelvo a tomar la glucosa y la insulina. Y tengo 95 de glucosa y 11 de insulina. Y entonces yo digo, ok, sigo bien porque estoy dentro de los rangos, estoy en 95, que es menos de 100, estoy en 11, que es menos de 27. No tengo ningún problema. Repito los análisis 5 años más tarde, es decir, a los 10 años de la primera toma. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener 100 de glucosa, 25 de insulina. Ahí todavía el médico me puede decir que estoy bien, limítrofe. O sea, estoy en el límite, pero estoy bien, todavía no tengo problemas, ¿no? Y voy y me repito entonces 5 años más tarde los análisis, 15 años a partir de la fecha inicial, y aquí sí ya estoy fuera de rango. Ya tengo 118 de glucosa, ya tengo 28 de insulina. Y aquí es cuando el médico me dice, es usted prediabético, ¿no? Y a veces, porque a veces esperan hasta 120, 125, 130 para decirme que soy diabético, que diga prediabético, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar en esta imagen? Si se dan cuenta, durante el día de hoy y los siguientes 10 años,
es el secreto. Yo necesité cada vez más insulina para mantener la glucosa dentro del rango. Eso es lo que vemos en esta imagen. Yo cada vez tenía que tener más insulina para que mi glucosa estuviera dentro del rango normal. Esto es resistencia a la insulina. Tú no te haces diabético de la noche a la mañana, ni de un año al otro. Te haces diabético en 15 años, 20 años. El asunto es que no nos medimos esto y no nos damos cuenta que estamos en este proceso, ¿sí? Entonces, aquí es la parte que quiero destacar. Este ejemplo fue para llevarnos al padecimiento de diabetes. Sin embargo, la insulina tiene múltiples funciones dentro de nuestro organismo. Y dependiendo esta función, o sea, en todas las células, en todas a las que llegue, va a cumplir una función energética, pero va a haber también otro tipo de funciones. Por ejemplo, cuando llegue al cerebro, además de la parte energética, pues va a tener que ver con el crecimiento de las neuronas. Con las células del oído, el que escuchemos bien. En el corazón, para tener nuestros niveles de presión arterial adecuado. En el músculo, para el crecimiento de los músculos. En la grasa, obviamente, para el crecimiento y el tejido de almacenamiento. En el hígado, para la producción de este tejido de almacenamiento, que es la grasa. En testículos y ovarios, pues va a tener que ver con la producción de las hormonas sexuales. En los huesos con el crecimiento de los huesos, en los nervios con el crecimiento de los mismos, en fin, dependiendo la célula a la que llega la insulina, va a ser el efecto, ¿sí? Es decir, si llega al hígado, va a empezar a haber esta producción de grasa. En el músculo van a generarse nuevas proteínas, va a empezarse a dar el crecimiento del músculo, en fin, desde la cabeza hasta los pies, una función regula la insulina. Por eso yo siempre, y no soy la única, vemos más que la llamamos o la consideramos como la hormona reina, ¿no? Porque va mucho más allá de nada más darnos esta parte de energía a las células, ¿no? Pero, pues dado a que llega a todas y cada una de las células que existen en nuestro cuerpo, pues entonces tiene inferencia en otros padecimientos, desde los más sencillos como el acné, a los que empiezan a ser más complicados como las enfermedades cardio y cerebrovasculares, ¿sí? Vamos a empezar a tener problemas con los triglicéridos, el colesterol alto. Si a esto le sumas que tienes una inflamación crónica, pues vas a agravar todavía este problema, ¿no? Eh, Vamos a tener, perdón, antes de pasar a los neurológicos, dentro de los mismos eh, cerebrovasculares, pues la insulina tiene mucho que ver con la formación de los trombos cerebrales, ¿no? La trombosis en general en cualquier parte del cuerpo, o los trombos mesentéricos, que son los que se dan a nivel del intestino. Entonces, hay muchas afectaciones, tanto cardiológicas como vasculares, cerebrovasculares, que se pueden dar gracias a esta resistencia a la insulina. Ahora sí, pasando a los desórdenes neurológicos, pues la resistencia a la insulina está sumamente ligada al desarrollo de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, las migrañas, las neuropatías, ¿sí? También va a estar, perdón, la salud reproductiva. Vamos a empezar a tener estos problemas ahora muy común, cada vez más común, que se llama el síndrome del ovario poliquístico. Si tú tienes seguro tienes esta cuestión de resistencia a la insulina. Eli, ¿tienes la mano levantada? ¿Sucede algo? Déjame, activo tu micrófono. Ok, Sí, Angie, por favor, nada más decirle a todos que tengan cuidado con sus cámaras, por favor. Punto número uno, si no van a estar al pendiente de las cámaras, que las apaguen y que pongan vista del hablante, por favor, para que más veamos a ti.
por favor. Ya, adelante. Gracias. De nada. Ok, entonces, siguiente, de salud reproductiva. Ahora sí, cáncer. La resistencia a la insulina está relacionada a diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de ovarios, cáncer de testículos, colon, páncreas, próstata, ¿sí? A lo mejor no es lo único que va a desentonar estas enfermedades, pero es un factor determinante y participativo en esto. El envejecimiento prematuro, por supuesto, por la cuestión del estrés oxidativo. Vamos a tener problemas en la salud gastrointestinal. Ya vimos si hay un trombo mesentérico, vamos a estar destruyendo la flora intestinal adecuada y va a estar sobresaliendo la incorrecta, la que no nos ayuda, la que nos hace elevar nuestros niveles de glucosa en sangre. Vamos a tener problemas de nuestra salud renal, vamos a tener un mal funcionamiento de nuestros riñones, vamos obviamente a tener problemas de obesidad y síndrome metabólico con todo esto de la resistencia a la insulina. Entonces, dense cuenta que no nada más nos lleva a la diabetes, nos lleva a cualquiera de estas enfermedades que tenemos aquí en la pantalla, ¿no? Va mucho más allá de lo que imaginábamos, lo que nos puede causar el tener esa resistencia a la insulina, que además es silenciosa. Si tú no te analizas tu insulina, no te das cuenta que la tienes hasta que ya tienes un padecimiento encima. Entonces, hay mucha información respecto a cómo la insulina favorece estas enfermedades, pero prácticamente tendría que dar eh, por lo menos dos charlas, ¿no? Para explicar cómo la insulina trabaja en cada una de estas. Entonces, lo más viable, si tú tienes algún interés específico en alguna, te recomiendo que te compres el libro del doctor Benjamin Bigman que se llama Why We Get Sick, y que significa en español ¿por qué nos enfermamos? Todo el libro completito explica justamente cuál es el papel de la insulina en cada una de estas enfermedades crónicas. Entonces, si quieres ya irte más a detalle, te recomiendo que compres este libro. Si quieres, al final de la charla, en el chat te apunto el nombre del libro y el autor para que te sea fácil localizarlo. Entonces, bueno, voy a dar así como que una especie de resumen de lo que acabamos de ver en este video. Entonces, nosotros comemos. Una vez que comemos, empezamos a masticar, creamos el bolo alimenticio lleno de enzimas salivales y esto va a llegar hasta nuestro estómago, en donde junto con el ácido clorhídrico, jugos gástricos que tenemos ahí, los movimientos peristálticos, vamos a empezar a deshacer los alimentos en micro y macronutrientes, ¿sí? Una vez que están todos estos micro y macronutrientes ya separados, entre ellos la glucosa, que es de los más importantes, entonces va a ser liberados al torrente sanguíneo a través de las paredes del intestino. Sin embargo, la glucosa no puede ingresar por sí sola a la célula. Requiere ayuda del páncreas que secrete la insulina y la libere al torrente sanguíneo para que entonces esta insulina que empieza a circular en la sangre llegue a justamente estos receptores de membrana en las células y abra el acceso a la glucosa, ¿sí? Entonces la glucosa empieza a entrar a las células, empieza a llenarles el combustible, les empieza a dar esa materia prima energética, porque hay otro tipo de materias primas, pero esta energética empieza a llenar a nuestras células hasta que llegue el momento en que la célula queda en tanque lleno. ¿Qué es lo que va a pasar? Todo el exceso, todo lo que ya no puede ingresar a la célula, se va a convertir en tejido graso. Si tu alimentación es rica en carbohidratos, azúcares y demás, esto va a hacer demasiado y vamos a empezar a generar esta resistencia a la insulina con el paso del tiempo. Acuérdate que es largo. ¿Y qué pasa cuando tenemos entonces esta resistencia a la insulina? Pues que aunque la insulina esté en el receptor de la célula lista para dando la señal de que
abran la puerta para que la glucosa entre, esta no va a entrar. Les digo, cuando más insulina tenemos, esta es menos eficiente y entonces ya no se lleva a cabo este mecanismo como se tendría que hacer, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos conduce a la resistencia. El tener una mala alimentación que nos va a hacer tener un exceso de insulina, entonces se genera la resistencia a la insulina y entonces terminas con diabetes tipo 2. Hablo específicamente de la tipo 2, o junto con porque no siempre es una u otra, a veces son en conjunto, otras enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a toda esta parte de la resistencia? Bueno, nuevamente, repito, y lo repito con la intención de que se nos quede, ¿no? Entonces, el tipo de alimento y cada cuánto comemos. Esto es la clave para la resistencia. Si tú comes demasiados carbohidratos y además carbohidratos complejos, entonces vamos a estar estimulando de manera continua a la insulina, ¿sí? Si además de eso yo como todo el día, como tengo mis tres alimentos principales, pero me echo colaciones y por qué no, a veces antes de la colación tengo un antojo o estoy en la oficina y el compañero de al lado tiene unas galletitas y me invita a la galletita o saco los cacahuatitos de la bolsa, en fin, qué sé yo. Todo este tipo de cosas, el estar comiendo a lo largo de todo el día estimula glucosa. Acuérdense, siempre que comemos, el estómago, todo nuestro sistema digestivo separa los nutrientes y en estos está la glucosa. Entonces, cada cosa que comemos estimula que tengas glucosa en la sangre. Y siempre que hay glucosa en la sangre, pues va a haber insulina. ¿Qué son los alimentos o cuáles son los alimentos que más estimulan insulina? Los carbohidratos simples y proteínas son las cosas que más la estimulan. Entonces, tú tienes que comer carbohidratos, sí, pero los complejos y los que tienen fibra. La fibra, siempre un alimento con fibra nos va a ayudar a reducir esta glucosa, este impacto de glucosa en nuestras células se va a ver disminuido, ¿sí? Porque la fibra va a ser como una barrera, por así decirlo, a lo mejor no es el término correcto, pero nos va a ayudar a que esto sea menor a que si lo hacemos sin esta fibra, ¿no? Obviamente, pues si nosotros tenemos carbohidratos simples como galletas, pan, helados, refrescos, pastelitos, jugos de frutas, aunque sean naturales, ¿eh? Todo esto lo que va a hacer es generar picos de glucosa. Y siempre que hay picos de glucosa, hay picos de insulina. Entonces, esto nos va a empezar a llevar a tener mucha insulina. Y si lo hacemos a lo largo de todo el día, pues todo el día voy a tener insulina. Hay que ver, echarle un vistazo a cuál es nuestro estilo de vida. ¿Hago ejercicio o no hago ejercicio? ¿Me hidrato bien y me hidrato con agua o me hidrato con refrescos? ¿Con qué? O con aguas de sabor, con aguas ya sea de sobrecito o de frutas. Hay que echarle un ojo a lo que estamos haciendo día a día. Si duermo bien, si tengo mucho estrés, ¿no? Si tengo algún consumo o no de algún antioxidante que me ayude a esta parte de la oxidación, si tengo procesos de inflamación dentro de nuestro organismo, obviamente si tengo sobrepeso u obesidad. Si yo tengo depósitos de grasa importantes en mi cuerpo, significa que le estoy dando de más. Acuérdense, todo el exceso se convierte en grasa. Y además, si no dejo que el glucagón salga y haga lo que tiene que hacer, pues estos depósitos de grasa van a ir creciendo en vez de ir desapareciendo porque los estoy usando. Entonces hay que observarnos también cómo está nuestro organismo, porque dependiendo mis depósitos de grasa, si son muchos, si son pocos, yo puedo saber si tengo o no demasiada insulina en mi cuerpo. Obviamente, las cuestiones hormonales, pues esto es un ciclo vicioso. La insulina interfiere con los ciclos hormonales, específicamente o más con las sexuales.
y entonces esto me va a empezar a generar otro tipo de desajustes de hormonas en mi cuerpo. La edad y la genética, por supuesto, también forman parte de esto, pero bueno, recuerden que existe la epigenética y esta nos enseña que está en nosotros, en nuestro estilo de vida, en lo que hacemos o no, para activar o bueno, para encender o apagar un gen. ¿Cuáles son las soluciones? Pues las soluciones en realidad son muy sencillas, el chiste es que estemos dispuestos a hacerlos, ¿no? Porque nada más es tomar acción en hacer un cambio en nuestro estilo de vida. Si yo no me ejercito, pues tengo que empezar a hacer ejercicio, tengo que empezar a desarrollar mi músculo, porque entre más músculo tenga, más células a donde repartir glucosa tengo y por lo tanto voy a estar con menor exposición. Alimentarse correctamente. Y al hablar de alimentarse correctamente no es únicamente el tipo de alimentos, sino también las veces que voy a comer al día, ¿no? Quédate con las establecidas o las socialmente aceptables. Desayuno, comida y cena. 3 alimentos al día. Procura que entre cada alimento haya de 5 a 6 horas, ¿no? De mínimo de nada. No cacahuatitos, no almendritas, no nada. La intención es que durante estas 5 o 6 horas el cuerpo descanse de la presencia de la insulina. ¿Sí? No te va a pasar nada. Si te llega a bajar glucosa, entonces se va a activar el ciclo del glucagón y vas a obtener energía de tu grasa. No te va a dar el patatús, ¿no? Es lo que mucha gente piensa. Ahora, si ya eres diabético y te baja el azúcar, ojo, cuando uno empieza a hacer cambios en el estilo de vida, es normal que tus niveles de glucosa empiecen a disminuir. Es lo que sucede cuando empiezas a corregir todo esto. Y entonces, si tú tienes una baja, empiezas a sentir que te baja el azúcar. La solución en ese momento, digo, tienes que evitar el bajón porque es más peligroso un coma por hipoglucemia que por hiperglucemia. El de hiperglucemia puede salir la persona del coma, pero de hipoglucemia ya no sale, ¿no? Entonces, en el momento, bueno, sí tienes que darle algo a tu cuerpo para subir otra vez esa glucosa, pero la solución es en que tiene que haber un ajuste en tu medicamento. Es decir, tiene que disminuir tu dosis, porque cuando el medicamento te empieza a bajar de más el azúcar o la glucosa, significa que ya es una dosis que no necesitas. Tú tienes que ir con tu médico en este cambio de estilo de vida, de alimentación, de ejercicio. Tiene que ir a la mano del médico porque se tienen que ir haciendo estos ajustes de medicamento para que no te venga un bajón de azúcar. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, estas son las soluciones para poder empezar a revertir poco a poco. No es rápido, ¿sabes? La resistencia a la insulina te lleva años. Entonces, esto tiene que ser un estilo de vida, no nada más una dieta de un mes o 2 meses. Tienes que hacer estos cambios, tienes que educarte para poderlos llevar a cabo y no más de 3 comidas al día, 5 o 6 horas entre cada alimento. Si te da hambre entre estas 5 o 6 horas, toma agua. Tómate 1 o 2 vasos de agua, con eso se te va a quitar la sensación del hambre, créeme, porque el agua, además de darte una sensación de, de que algo está ocupando ahí el estómago, barre otra hormona que es la grelina, y la grelina es la que nos hace sentir el hambre. Entonces, cuando tú tomas esa agua, se arrastra esta hormona y dejas de tener esa hambre, ¿sí? Entonces, cuando comas, pues que no sean alimentos de alto índice glicémico, es decir, que no sean carbohidratos simples y demás. ¿Por qué? Pues porque eso va a generar un pico y el pico de glucosa genera pico de insulina. Lo ideal es tener alimentos de bajo índice glicémico, máximo medio índice glicémico, para que los niveles de glucosa sean más lineales. Y este es otro tip. Si durante tus alimentos o tus alimentos son de este tipo que te permiten no generar picos, sino estar más lineal,
entonces el espacio entre tus comidas va a ser mucho más fácil de cumplir sin esta necesidad o ansiedad por querer comer, ¿sí? Esas ganas de comer o de buscar lo dulce o simple y sencillamente de hambre se da porque una vez que se da el pico de glucosa, se genera el pico de insulina. Y por lo general el pico de insulina siempre es un poco más alto que el de glucosa por los segunditos que tardan las señalizaciones del cerebro. Ya párale, no produzcas insulina, ya no hay glucosa en la sangre. Eso hace que el pico de insulina sea más grande y entonces nos viene un bajón. Empezamos a ir a generar un pico, pero en sentido opuesto. Y entonces es cuando el cuerpo dice, espérame, necesito, quiero. Entonces el chiste es tener los niveles lo más estables, lo más lineales posibles para no generar esos momentos de ansiedad, ¿no? Por querer comer y muchos de ellos pues hacia alimentos dulces. Entonces, bueno, pues ahorita ya le voy a regresar a Eli el control de todo esto. Voy a dejar de compartir para que nos veamos y podamos pues pasar a la parte de las preguntas. Ahorita te regreso, Eli, el hosting. Ay, Eli, te me perdiste en la lista. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi. Listo, Eli, ya eres host. Es que hay unas preguntas porque nuestro cerebro dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está esto? Por ejemplo, preguntas muy interesantes de, a ver, a ver, a ver. Primero, Cintia te pregunta, ¿qué estudios de laboratorio podemos hacernos para ver cómo estamos en la resistencia a la insulina? Ok, el más sencillo es insulina. Si el nivel es insulina basal, insulina sérica, insulina en ayuno, como la quieras pedir, es insulina, es en sangre, es una muestra de sangre. Si el valor te da arriba de 5, tienes resistencia a la insulina. Ese es el más sencillo y es la más económica, porque hay otro que se llama el test OMA y ese sí te habla en términos de resistencia a la insulina, pero es más costoso. Digo, también es de sangre, no es mayor cosa, pero es más costoso. Con que tú te tomes el de insulina y este esté arriba de 5, ya estás en ese proceso. Arriba de 5 es resistencia a la insulina. Ok, ¿cada cuándo nos tendríamos que hacer este análisis de laboratorio? Pues mira, al menos una vez al año. Ok. Sería lo ideal, al menos. Si ahorita te lo haces y te encuentras, no sé, en 11 y dices, chíspales, ya estoy en resistencia a la insulina. Ok, voy a hacer mis cambios y todo. Ya que hagas tus cambios y quieres ver si esta va reduciendo, no menos de 3 meses. En menos de 3 meses no vas a ver mucho cambio. 4 meses, 5 meses ya el cambio va a ser notorio. Ya tendrías que estar más cercano al 5. Así que pónganlo en los propósitos de Año Nuevo, hacerse ese, ¿no? En la lista. En la lista, análisis de insulina, sí. Fíjate que con lo que nos explicaste de que el exceso de insulina, entonces entramos en un shock todos y dijimos, a ver, espérate. Entonces, ¿por qué los diabéticos se inyectan insulina si el exceso de insulina, a ver, Ya y les por, dije, cuando tenemos mucha insulina, esta deja de ser eficiente. ajá, Necesitas otro tipo de insulina para que se empiece a dar este ingreso. O sea, no es la misma, químicamente no es igual tu insulina que la que compras en la farmacia y te pones. Son diferentes. Aquí va a ser más eficiente. Cuando te empiezan a mandar la insulina, siendo diabético tipo 2, dices, ok, pero espérame, sí, entiendo la confusión de si soy resistente a la insulina, ¿por qué me mandan insulina? Porque es diferente, no es igual a la que tú produces, a la de tu cuerpo. O sea, acuérdense que el cuerpo es así para reconocer lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Cuando tú te inyectas insulina, es una insulina diferente, es eficiente.
la tuya ya no es tan eficiente. Entre más insulina tengas, esta empieza a dejar de ser efectiva, por así decirlo. Ok, ya, ya. Y luego, a ver, Se corrige. Si echas para atrás la resistencia a la insulina, vuelve a ser efectiva la tuya ante tus células. o sea, tu insulina deja de ser floja y eh, Floja. que hace su trabajo. Pues, es que mira, como se tiene que secretar en menor cantidad, eh, vamos a imaginarlo así. No es así estrictamente, pero en términos de que sea fácil entender. Cuando tú tienes que producir poquitas cosas, o sea, imagínate a alguien que hace algo a mano y tiene pocas cosas que hacer y las pinta a mano y dedicación porque son pocas las que tiene que hacer. Pero de repente alguien lo publica y entonces empieza a tener pedidos, pedidos, pedidos y pedidos. Va a ir demeritando la calidad. A lo mejor va a Ujú. pintar más rápido, va a pintarle menos, pero va a cumplir con el pedido. Eso pasa. Entonces, Ok. cuando empiezan, ay, no, esto pues no tiene buena calidad, ya no voy a comprar, ya no voy a pedir, o tiene una mala reseña en internet, deja de haber pedidos, entonces regresa otra vez sus pedidos de poquitos y entonces le vuelve a dedicar todo el tiempo para hacer la dedicación que implicaba un buen producto y nuevamente está así. Eso ocurre exactamente con nuestra insulina. Ok. Ahí te va la otra pregunta que nos hacen aquí, creo que 4 personas. ¿Por qué entonces a los diabéticos les dicen 3 comidas, 2 colaciones? Come cada 3 horas. ¿Qué? Cómete esto, o sea, ¿por qué? Si Ese es no, un error. o sea, no estamos dejando que el cuerpo haga exactamente lo que enseñaste. Entonces, ¿por qué nos lo dan nutriólogos y doctores? ¿Por qué? No, sí, ¿por qué? Ok, mira, normalmente los médicos, ya ahorita empezó a cambiar, pero antes no existía la materia de nutrición o era una materia de nutrición en las carreras de medicina. O sea, el médico no tiene información sobre lo que es nutrición. Los nutriólogos, como tal, tienen una formación muy diferente a un nutriólogo clínico. Si tú tienes una enfermedad, el nutriólogo que te tiene que atender es un nutriólogo clínico, no un nutriólogo general. El nutriólogo general, su especialidad es armarte los planes de alimentación para tu pérdida de peso o tener, no sé, a lo mejor tienes anemia, pues quizá te puede ayudar un poquito con la anemia. Pero si le llegas con un padecimiento más importante, ahí ya cometen los errores. Ahí quien te tiene que entender es un nutriólogo clínico, porque el nutriólogo clínico tiene la formación para decirte específicamente a tu padecimiento qué es lo que debes de comer. Ahora, este es un tema de debate en la escuela. A mí me pasó en todos los diplomados y especialidades que he tomado en nutrición, de verdad, ¿eh? En todos ha sido un debate con el profesor o profesora respecto, bueno, excepto en esta de nutrición clínica, aquí sí ya tienen otra visión, pero en todas las demás, el debate ha sido eh, ¿qué, qué publicación científica usted, profesor, me puede dar a mí para decirme que comer 5 veces al día es lo correcto para las personas? No, bueno, pues es que se tiene más nivel, más nivelado y yo no, porque todo depende de las elecciones de alimento. Si el alimento no es el adecuado, vas a estar generando picos todo el tiempo y además tienes, mi argumento es eso, el estar estimulando la insulina todo el tiempo. Entonces, a lo mejor sí, me vas a dar 5 alimentos para que yo coma poquitas veces, 5 veces al día, en vez de mucho, en 2 veces al día o 3 veces al día. Pero todo el día tengo insulina y eso a mí me genera resistencia a la insulina. Los debates han terminado, yo les he pedido que me lleven publicaciones científicas que justifiquen el comer 5 veces al día y a la fecha no he tenido un solo maestro que me lo entregue, porque no hay, no existe.
Ok, y entonces le decimos a nuestro cuerpo, 3 comidas al día. ¿Cómo debemos llevar ese proceso? O sea, así de plano, a ver, mente, le doy orden a mi mente y le digo, a ver, vamos a hacer el día de hoy 3 comidas, no hay entre comidas, voy a tomar agua, puedo tomar café en ese tiempo, puedo tomar té, ¿qué puedo tomar? El café, eh, bueno, mira, voy a hacer dos recomendaciones. El café por sí solo, es un café americano, sin leche, sin azúcar, sin nada, no estimula o idealmente no estimula la glucosa, a menos que el café que compres de frasquito traiga cosas añadidas, ¿no? Tienes que tener bien, mucha atención en eso, saber bien el tipo de café que tienes y asegurarte que no tenga nada añadido. Y aquí va una recomendación, un consejo. La manera más sencilla en que podemos aprender cómo nos impactan los alimentos en el cuerpo es poniéndonos estos sensores. Aquí en México lo tiene Freestyle, lo venden en Costco. Estos sensores son unos eh, pines que te encajas aquí, tienen uno muy delgadito, te lo pegas y con tu teléfono vas monitoreando, se queda así 15 días ahí pegado, ¿eh? Se queda 15 días. Y entonces tú con tu teléfono monitoreas cómo lo que comes afecta tus niveles de glucosa. Esa es la manera ideal para entender cómo lo que comemos nos afecta. Entonces ahí tú puedes poner a prueba tu producto, ¿no? Me pongo mi pin 15 días, me levanto en la mañana, me tomo mi vasito de agua con vinagre de sidra de manzana y veo qué le pasa a mi azúcar. Ah, no me estimula, no me rompe el ayuno. O me tomo mi cafecito. Ah, aquí yo puedo ver si mi café me va a estimular o no me va a estimular la glucosa. Entonces, lo que no te la estimule, lo puedes tomar entre alimentos. Normalmente, bueno, obviamente es agua natural. Hay café, si tú tienes tu café en grano y casi casi lo mueles y lo pones, te sale tu café, y no le pones nada, ¿eh? Nada es nada, ni stevias, ni esplendas, ni leche, o sea, el puro café, no te va a estimular la glucosa. Pero bueno, si compras a lo mejor un frasquito de los que ya vienen ya solubles y demás, a lo mejor trae cosas añadidas y entonces tú puedes observar en tu pin de, este sí me estimula la glucosa. Hay tés que hacen lo mismo. Yo aconsejo que pues más bien tengas tu plantita, cortes y te hagas tu té, porque muchas veces los tés de sobre, a veces no siempre es, por ejemplo, te venden uno de manzanilla que trae otras cosas o trae El cuestiones añadidas. jarabe de glucosa. Sí, El, entonces, el de manzanilla con anís trae jarabe de glucosa. entonces hay que revisar eso. Hay que revisar eso. Para mí el té es el que tú tienes, vas, cortas tu plantita, tu hierbabuena, tu manzanilla, hasta tus hojas de estas de té limón y háztelo tú. No compres los sobrecitos porque muchas veces no sabemos ni qué traen y hacen orinar más los tés que vienen en bolsita. Ah, Sí, caramba. sí, te Ay, deshidratan más. te preguntan, las uvas. ¿Una persona con resistencia a la insulina puede comer uvas verdes? Pues mira, para mí la mejor fruta son las de bajo índice glicémico, que son los frutos rojos, arándanos, los zarzamoras, incluso fresas. La porción de uvas creo que son no más de 8 uvas. Lo puedes comer. Lo ideal es, bueno, digo, no te pases de las 8, pero entre más carnoso sea el fruto, más índice glicémico tiene. Entonces procura comer los menos carnositos. Los frutos rojos son los ideales para no estimular demasiado la glucosa, son los que menos estimulan la insulina, los frutos rojos. Y evítate los jugos, olvídate, son No, una cosa. terrible. Y sobre todo, pues no entre comidas, o sea, si en tu comida vas a comer, no sé, una lonja de atún asada,
La puedes acompañar de una porción de verduras salteadas y quizá otra porcioncita de ensalada fresca. La ensalada puede tener diferentes tipos de lechuga, puede tener unos arándanos, puede tener unas almendritas o semillas de girasol, aderezado con aceite de oliva. O sea, ese tipo de cosas podemos hacerlo, pero a la hora de que comamos, no entre comidas. O sea, nada de decir, oye, ¿me puedo comer de repente entre comidas 10 almendras? Pues ya no, ya rompiste eso, ya vas a tener insulina, ¿no? Entonces, los alimentos, aunque sean saludables, si están entre comidas, no van a cumplir esta cuestión de romper la resistencia porque van a estimular la insulina. La intención es no estimular insulina. Los alimentos tienen glucosa, o sea, los vegetales tienen glucosa compleja porque van con la fibra, pero tienen glucosa y van a estimular insulina. Entonces, entre comidas, nada. Nada, Si quieres romper resistencia a la insulina es nada. 5 o 6 horas, nada. nada. Perfecto. Bueno, agüita, pues, agüita, Agua, agua agüita. si puedes. Sí. El café si estás seguro que no o sea, si te haces, la verdad, eso, a solo 15 días, pégate el pin 15 días y Oye, cada vez que comas algo, escaneas y te dice. Entonces tú te vas a dar cuenta, porque es bien importante. Fíjense cómo es de maravilloso nuestra flora intestinal. Si yo tengo una flora intestinal bien, la adecuada, la cuido, la protejo, la nutro y no sé, mi vecino o mi marido, no. Él, por no sé, que coma, que tenga que comer en la oficina y todo, tiene una flora intestinal distinta. Entonces nos podemos sentar los dos aquí en la casa y comer lo mismo. Podemos incluso hasta pesarlo para que sea lo mismo. Y a mí me va a subir menos la glucosa que a él. Nada más por la diferencia en la flora intestinal que tenemos. ¿Por qué? Porque la flora intestinal de lo que tú tienes más es lo que te dice, eso es lo que necesito. Entonces, si tú tienes unos hábitos en donde hay mucha glucosa, cuando tú comas algo, aunque sea saludable, lo que vas a absorber más es la glucosa. Lo demás va a pasar a segundo plano porque la flora intestinal dice, no, primero lo que necesito. Entonces, te va a subir más la glucosa, aunque comamos exactamente el mismo bistec con verduras, ¿no? A mí me puede no subir y a él le va a subir. Dense cuenta la gran importancia que tiene tener la flora intestinal adecuada. ade- oye, nos piden que si nos repites ¿cómo se llama el trick este que te pones aquí? ¿Dónde lo podemos comprar? Yo lo he visto en Costco, la marca se llama Freestyle. Déjame ver si te consigo la imagen. Déjame, ahorita entro a. Y que nos repitas el nombre del libro también. Ok, Freestyle, ya lo estoy buscando. Y en Sanborns también la tienes esta. Ok, Y son los pines y unos traen monitor y otros los puedes escanear con tu celular por Bluetooth, te da la información. ok. ¿Sí? Esa, y el libro se llama, pues lo tengo aquí, porque yo lo compré, déjenme enseñarles la carátula. Why We Get Sick, Sí, de Benjamin Bigman. Ahorita se los escribo en el chat las dos cosas. correcto. Vamos. Metformina. ¿Qué caramba? O sea, es que te voy a decir, vivo entre diabéticos. Toda la familia de mi esposo tiene eso y muchos ya son diabéticos declarados. Entonces, usa con singular alegría la metformina. Pero yo sé que trae unos efectos secundarios malísimos. Eso es lo que yo he entendido. Sí, ¿verdad?
Sí, arrasa, lastima mucho el sistema digestivo. Las personas que toman metformina de repente y tienen muchas situaciones de que de repente tienen que ir al baño así rápido, chin, ya me estoy haciendo, se les suelta mucho. Ándale, y alguien lo puso en español, perfecto. ¿Por qué nos enfermamos? De Benjamin Beckman. Ahí está. Qué bueno que lo conseguiste en español. Yo no lo conseguí en español, ahí tú nos dices dónde lo conseguiste en español. Pero bueno, está muy bueno. Lo encuentras en inglés, en español está excelente. La verdad, va a explicarte perfecto cómo la insulina te lleva, ya está en Amazon, súper, mira. Entonces, gracias, Teo, por ponernos la información en español. Yo creo que va a ser más fácil que la gente lo consuma en español. En Y español. el monitor se llama Freestyle. Freestyle. Es el de los sensores, porque hay Freestyle nada más glucómetros. Hay uno que son los sensores. Lo vio también en Florisa, que lo vio también en Gandhi. Súper, cómprenlo. La verdad es un excelente libro, no se van a arrepentir. Este, Ese Freestyle es el de los sensores y nada más chéquense bien porque vienen las cajas con los puros sensores, hay otras que traen el sensor y los monitores y hay otro que te puede enlazar a Bluetooth a tu teléfono, nada más lee bien la cajita para que puedas llevar a cabo las lecturas, porque si te compras el puro sensor y no tienes cómo leerlo, pues no sirve de nada, ¿no? Y 15 días, tráiganlo 15 días y cuando coman algo, escaneenlo, bueno, media hora, escaneenlo y van a ver, ustedes mismos van a darse cuenta qué alimentos impactan más su glucosa. Y si algo muy saludable te la sube mucho, ojo, tienes que arreglar tu flora intestinal. Esta es la manera en la que vamos a aprender más fácil qué sí es bueno para mí y qué no es bueno para mí en términos de alimentación, qué me impacta, qué no me impacta. Es lo mejor que podemos hacer. Hay una pregunta por acá. A ver, perdón que insista, pero ¿las almendras son buenas o son malas? No son malas, finalmente los frutos secos son parte de la alimentación saludable, pero todo tiene una medida y un tiempo, no lo hagas entre comidas, estimulan. Gracias. Las frutas, dice Gaby Pérez Gavilán. Por ejemplo, la naranja, toronja, completa, ¿verdad? No solo el jugo, sino, o sea, completa, todo el gajo. El Agarras, la pelas y te la comes a gajos y no más de uno, ¿no? Incluso si la puedes compartir con alguien, mejor. Jugo jamás en la vida. Cuando nosotros hacemos jugos de lo que sea, le estamos quitando la fibra al alimento. Y entonces es fructosa que entra a volver loco al hígado, porque el hígado sin esa fibra no sabe qué demonios hacer con la fructosa. Entonces vas a tener hígado graso. Si tú tienes hígado graso, quítate los jugos, porque eso te lo va a empeorar. industrializados o naturales. Quítate. Natural, industrializado. Los industrializados aún son peor porque todavía están concentrados. Todas estas marcas de jugos, ahí te dicen concentrado de jugo de, entonces todavía es una carga mayor. Es impresionante la cantidad de fructosa que hay en un jugo. Entonces, Oye, del natural, ¿eh? Aunque tú te lo exprimas, es lo mismo. tampoco entre comidas, pepino y jícama, por muy inofensivas que se vean así. Por mucha No, agua que tengan, estimulan. Hazte la prueba, cómprate tu sensor y tú te vas a dar cuenta cuánto te estimulan. Si te estimulan, si te suben tu nivel de glucosa, o sea, antes de comer, te lees. Comes y a la media hora te lees. ¿y cómo No tiene, arreglar la flora intestinal? ¡Y qué sí, bonito! no tiene que haber cambio. Si tú quieres valorar si un alimento te estimula o no insulina, no tiene que haber cambio en tu glucosa. La medida tiene que ser prácticamente igual cuando antes de comer a la media hora después de comer. Si no hay cambio en esa lectura, entonces eso lo puedes dejar. Eso lo va a determinar mucho tu flora intestinal. Entonces, hagan este experimento, hagan esta pruebita, cómprense el sensor 15 días y las cosas que tengan curiosidad o lo que hacen normalmente, háganlo así. Antes de comer me escaneo
media hora después de comer me escaneo y ahí yo ya puedo darme cuenta si ese alimento me estimula o no la presencia de insulina. ¿Cómo Angie, arreglar la flora intestinal? ¿Mande? ajá. Sí, sí, Ok. esa pregunta. La ¿Cómo flora, arreglamos? la flora intestinal. Bien. Eh, Hay diferentes métodos, ¿no? Puedes hacer tú un barrido de ella, por ejemplo, desparasitándote, la barres y entonces vas a reintroducir nueva. Tienes que comprar probióticos que sean, que vengan en cápsulas entéricas para asegurar que lleguen al intestino. Tienes que tomártelo siempre media hora antes de comer para que les des oportunidad de que lleguen al intestino, porque si no, no llegan y no sirve de nada. Tienes que tener mínimo 5 cepas diferentes en esos probióticos que vas a introducir. Mínimo 5, si son más, mejor. Tienen que venir mínimo también en cantidad de 5 billones. Si consigues 10, 15 billones es mejor. Y la variedad, 3 meses. Después de 3 meses, ya puedes pasarte al probiótico de Oriflame, del de nosotros, porque el Lactobacillus plantarum lo que hace es ayudar a mantener la buena flora intestinal. Entonces, ya que repoblaste, entonces mantienes con el Lactobacillus plantarum de nosotros. Obviamente, durante todo este proceso es importante que ingieras fibra, porque las fibras van a alimentar a estos probióticos, porque si no corriges tu alimentación, de nada sirve que te estés metiendo un nuevo probiótico. Tienes que tener la alimentación adecuada para que eso esté funcionando, ¿no? El kéfir también te ayuda, pero el kéfir es más como nuestro probiótico, te ayuda a mantener, no te va a dar esa variabilidad, ¿sí? Te mantiene la buena. ¿No? Eso es lo que hacen los típicos, los búlgaros, porque es un solo tipo de lactobacilo. Vienen billones, pero es un solo tipo. Entonces, esos más bien nos ayudan a mantener. Tú tienes que dar primero la variedad, tienes que introducir la variedad primero. Oye, el agua con limón y sal, no, con limón, sal y carbonato, ¿se puede tomar entre comidas? Te pregunta Yulma. Fíjate que habría que ver, habría que hacerle el scan porque pues mucho depende a lo mejor alguien le pone gotitas, a lo mejor alguien le exprime medio, a veces alguien le exprime todo limón. Supongo que la cantidad de fructosa que esté en ese vaso es conforme te va a estimular o no. Y bueno, no terminé. La otra manera de resetear nuestro sistema inmune para que esté bueno es con el ayuno. Un ayuno, pero ojo, porque tiene que ser un ayuno mínimo de 36 horas, máximo de 72 horas. En ese lapso de ayuno, con que llegues a las 36, ya vi la cara que puso él y de, uy, 32, no, con que llegues a 36 horas, sucede algo increíble en nuestro sistema digestivo. Lo que se conoce como stem cells, que son células madre, por así decirlo, van a invadir a nuestro sistema digestivo, a nuestro intestino, para empezar a regenerar. Eso ocurre a las 36 horas. Pues no comes nada, solo es agua, es un ayuno de agua durante 36 horas. Oye, Entonces, pero eso no se puede hacer como cada 8 días, ¿verdad? no, claro que no. Bueno, ay, hay otro libro. No, es que me estoy adelantando porque ya platicamos Andy y yo y dijo, "Ah, tengo esto". Hay otro libro increíble, es nuevo, creo que fue hecho en el 23 y ahorita hay un montón de difusión de este libro en YouTube. Hay múltiples entrevistas a esta doctora. La doctora se llama, ahorita te digo el nombre, también tengo acá el libro. Y el libro se llama Fast Like a Girl. Entonces, este libro, déjenme, por aquí lo tengo apuntado, déjenme, es que tengo Fast Like a Girl. La doctora se llama Mindy Pels. A ver, les voy a ponerla. Es igualito, azulito. Fast Like a Girl. Y aquí, en este libro, esta doctora
Increíblemente, utiliza el ayuno, o sea, el ayuno tiene múltiples propiedades de sanación y dependiendo las horas de ayuno y cómo intercales ciertos tipos de ayuno, porque ella da una clasificación de 6 diferentes tipos de ayuno y todos tienen ciertas variaciones de tiempo. Entonces, fíjense, el primer tipo de ayuno es el intermitente. Ya tengo mis apuntes, es que el libro está buenísimo. El primer tipo de ayuno se llama ayuno intermitente, que es de 12 a 16 horas, perdón. Luego Que viene es la el que hacemos, que es el que hacemos nosotros. sí, es el que hacemos nosotros. Después viene el ayuno de la autofagia. Después viene el ayuno del reinicio rápido. Luego el ayuno del quemador de grasa, el ayuno de reinicio de dopamina y el sexto es el ayuno para reiniciar el sistema inmunológico. Y dependiendo algo que trae este libro es, aborda ciertas enfermedades y dependiendo de la enfermedad, te dice, es una receta de cómo tienes que ayunar, ¿no? Por ejemplo, yo saqué unos interesantes, nada más que no me acuerdo si tengo aquí. Mm, sí, por ejemplo, si una persona que tiene una condición autoinmune es un ayuno mínimo 20 días. Y te dice, del día 1 al 5 tiene que ser un ayuno de 17 horas. Del día 6 al 7 de 24 horas. Del día 8 al 10 de 17. Del 11 al 15 15 horas. Del 16 al 17 24. Del 18 al 19 17. Y del 20 en adelante, si lo quieres continuar, 13 horas. Y esto te va a corregir, te va a empezar a corregir las enfermedades autoinmunes. Y así, por padecimiento, te va diciendo tantos días y en tal día, tal día, este, tantas horas para corregir las enfermedades. Y uno de esos es para arreglar toda esta cuestión de la parte inmunológica de nuestra flora intestinal. Está muy interesante ese libro, de verdad. Cómprenlo, ahorita se los apunto. Sí está en español, lo estoy viendo en Amazon. Ayunar para sanar de Mindy Pelz. Ajá, es correcto. Ahí está, yo se los pongo en inglés, pero que es el que yo tengo, que estoy leyendo, pero es ese. Y la verdad, está súper bien. Y sobre todo si eres mujer, porque eh, tenemos ciertas diferencias con los hombres por las cuestiones hormonales. Está muy bueno, muy, muy bueno de verdad este libro. Yo creo que vamos a Ok. hacer una charla de este libro. Nada más tengo que Oye, terminarlo de leer, porque todavía no lo termino de leer. oye, pero dice aquí, bueno, varias preguntas. Bueno, entonces sigo tomando mi kéfir Sí, normal, sigo tomando mi probiótico de Oriflame, o sea, ese funciona, esos dos funcionan, esos me ayudan, sí, claro. ¿sí? Y hazte Para, la prueba. Mira, a lo mejor no es necesario que corrijas, a lo mejor está bien, hazte la prueba y ve cómo impactan los alimentos. Y si un alimento eh, ves que de repente te sube demasiado, siendo un alimento saludable de carbohidrato complejo y demás, significa entonces que sí tienes que corregir tu flora intestinal. Si no es demasiado lo que te impacta, está bien tu flora intestinal. correcto. Este, sí hay muchas preguntas. Bueno, regresamos a la siempre presente pregunta de cómo me desparasito. Siempre, en todas nuestras charlas te la preguntan, así que no puede fallar. ¿Cómo Pues me desparasito? la Ahorita verdad que es estamos que empezando el año. sí, yo no me he dado la tarea, debo confesar, no me he dado la tarea de investigar alternativas a los desparasitantes. La verdad es que como mi ritmo es bastante ajetreado y siempre estoy leyendo, estudiando, haciendo, presentando, no me he dado a la labor de meterme a ver si hay una alternativa diferente al uso del medicamento. Para mí es sencillo hacerlo con el desparasitante. Estoy consciente que después de eso tengo que corregir mi flora intestinal, por supuesto. Es como cuando tomas un antibiótico, tienes que corregir
porque va a arrasar, va a limpiar todo. Así el antibiótico, así el desparasitante, no solo se lleva bichos. Entonces hay que hacer una reestructura o reinoculación de tu flora intestinal. Entonces, para mí es fácil porque, digo, como yo tengo perros y demás, es algo que tenemos sí o sí que hacer en casa. Entonces, lo hacemos todos al mismo tiempo, van probióticos para todos al mismo tiempo y ya después y mantenemos con la alimentación, ¿no? El probiótico de Oriflame no tiene límite de tomarse, ¿verdad? Puede ser diario, porque es para Puedes mantener. sí, diaria, pero solo una vez al día, no más. Ok. Y media hora antes de comer, siempre media hora, por lo menos media hora antes de comer, para que no lo eches ahí. Cuando uno come, estimulamos y se forman los jugos gástricos. Si tú echas una cápsula de probiótico al jugo gástrico, ya no va a llegar al intestino. Entonces, tómatelo cuando no haya ese estímulo en tu estómago para que le des tiempo al probiótico de llegar al intestino. Y es la misma cantidad de 5 billones de probióticos para una niña de 8 años. Sí, pero búscate los de niños porque son cepas diferentes, varían un poquito algunas cepas. Búscate probiótico para niños. Les voy a apuntar aquí, cuando yo busco variedad de probióticos, yo busco esta marca, Renew Life Probióticos. Probióticos. Los venden, los consigues en Amazon, en Mercado Libre, en iHerb. Yo Ok. normalmente los compro en esta de se escribe IHERB, iHerb. Yo los compro normalmente ahí porque son más baratos, incluso los suplementos. Dice Silvia, en la antigüedad purgaban con leche y epazote hervido, pero no se mueren los bichos, los botas vivos. ¿En serio? ¿Sí? Nunca lo he hecho. Sé que el epazote tiene propiedades, sobre todo para el mintos, para cuando tienes gusanos, más que para amibas, es para gusanos el epazote. Eh, pero te digo, no me he dado a la labor de ponerme a buscar cuánto tienes que tomar o cuál es la mejor vía. O sea, esa parte no me he metido a decirte, tómate un té de tanta agua con tanto de pasote como para decirte, te lo tomas y con eso. No, todavía no le sé. Ok. Dice María Elena Roque, este, que ella yo lo hago con el licuado y lo tomo de día y de noche. Y se lo toma 2 veces al día. Me imagino que es la cápsula de probióticos que se la toma 2 veces al día. ¿Está bien? Pues no necesitas 2 veces al día, o sea, con que lo hagas una vez al día está bien, no necesitas más. Únicamente, pues sí, mejora tu alimentación. Ah, no, que es el kéfir. El kéfir se lo toma 2 veces al día. Sí, el kéfir no hay problema. El kéfir Mm. lo puedes hacer hasta 3 veces, o sea, en cada alimento no hay problema. Sí. Muchas personas de sana sin esfuerzo ya ni siquiera comen 3 veces al día. Hay personas que comen dos y está bien, ¿cierto? Sí, o sea, no necesito, no, o sea, por eso te dije la socialmente aceptable, porque cuando tú le dices a una persona, yo como 2 veces al día, ¿cómo? No, es muy malo, ¿no? Entonces, digo, la socialmente aceptable es desayuno, comida y cena, pero si a ti tu cuerpo te dice, yo estoy bien con dos, hazle caso al cuerpo, estás bien con dos. Yo como Es, 2 veces al día. tú comes 2 veces al día. Yo también. Esa parte de hazle caso, escúchalo. Si te dice no tengo hambre, aunque tu mamá obligue, no comas. Eso, ayer se lo explicaba a mi mamá. Es que nos dijeron tanto y no te paras de la mesa hasta que no te lo termines, que se nos quedó aquí muy grabado. Y aunque no tengas hambre, sigues comiendo. Escucha tu cuerpo. Si no tienes hambre, pues no comas. Ya va a llegar un momento en que te dé hambre
y vas a comer lo que debas comer. Porque hay muchos niños que dicen, no tengo hambre y a los 5 minutos van por los chocorroles, ¿verdad? Bueno, ya no sé si hay chocorroles o no. Supongo que sí, pero no sé. ¿Sí? Ok. Creo que son todas las preguntas. Ok. Dice, yo también como 2 veces al día, dice María Elena Roque, ¿ya ves? Está bien que no cenes. Sí, claro. Estás haciendo un ayuno más largo. Cómprate, esta persona que no cena o los que comemos 2 veces al día, cómprense ese libro y van a entender. Digo, yo se los podría leer, pues porque ya tengo, de cada tipo de ayuno ya tengo lo que pasa en cada uno en esas horas, pero nos vamos a alargar un montón. Por eso les digo que mejor después, ya que termine de leer el libro, hacemos una plática del ayuno. Órale, anotado, anotado. Va que va. Entonces, tranquila, iPhone. Si no te da hambre en la noche, no cenes, no hay problema. Creo que son todas las preguntas. Sí, a ver, ok. Cuando están llenos y van por los chocorroles, es la cándida lo que pide comer, sí, ¿cierto? Bueno, la cándida. Generalmente los antojos de azúcar es gracias a la cándida que está. La cándida es parte natural y normal de toda esta flora que vive dentro de nuestro cuerpo. El problema es que cuando tenemos este es uno de los ejemplos a los que me refiero de que según lo que comes es tu flora intestinal, ¿sí? Si tus alimentos son ricos en estos carbohidratos simples, dulces y demás, la flora intestinal que va a predominar o que va a estar más desarrollada es la que se alimenta de esto, entre ellos cándida. Entonces, cuando se pierde ese equilibrio y ese balance y estos no adecuados, que son los que asimilan estos productos, son los que empiezan a crecer, son los que empiezan a florecer. Y obviamente, pues es lo que tú empiezas a asimilar. Por eso te digo, el mismo alimento a dos personas, una con buena flora intestinal y la otra con mala flora intestinal, les va a impactar en sus niveles de glucosa de manera diferente. ¿Por qué? Porque los que la tienen mala, lo que van a enfocarse a absorber es justamente esos azúcares, y los que tienen buena buscan los nutrientes. Correcto. No entiendo esta pregunta. Dice, ¿el ayuno es 2 veces al día? ¿El ayuno? No entiendo la pregunta porque no es el ayuno. El ayuno es Ah, 2 veces al día, pero tiene que ser con horario. sí, no, no lo entiendo. A lo mejor hablas de los espacios entre comidas, ¿no? De que te dije, deja 5 a 6 horas entre cada alimento. Eso, pues sí, si vas a comer 3 veces al día, pues sí, durante el día hay dos. Entonces, pues sí, digo, procura ponerte horarios. Es bueno tener horarios porque la grelina, que es la que nos causa el hambre, se secreta no porque tengamos hambre, sino por los horarios. En base a tus hábitos, este, tienes esa hambre. No es que necesariamente tengas hambre, es porque la grelina es necesaria para preparar el sistema digestivo para el proceso. Entonces, dice, ella a las 12 siempre está hecha un lunch. A las 12 yo tengo que estar listo para recibir esa comida, ¿no? Entonces, el día que rompas ese ciclo y no te eches ese lunch a las 12, vas a sentir hambre, pero es porque la grelina está ahí, porque está esperando el lunch de las 12 que le enseñaste que recibe. Entonces, échate agua para que barras esa grelina, se te quite esa sensación de hambre en ese momento. Oye, fíjate que estaba investigando porque les iba a dar una plática precisamente sobre el ayuno a unas chicas y en el Ramadán, que es un tiempo especial para los musulmanes, ellos no pueden comer nada durante el día, nada, nada, ni beber. Hasta que empieza el crepúsculo, empiezan a comer. O sea, comen una vez al día, porque pues comen y se van a dormir. Y, y ese es todavía más fuerte. Eso sería un ayuno de 24 horas y no les pasa nada. No, Y porque el es un mes, glucagón entra en acción. porque tú qué, perdón. El glucagón entra en acción y entonces obtenemos energía de nuestra grasa. Ay, no es algo
que nosotros nos estemos inventando o que el autor se lo esté inventando, es algo que hemos tenido toda la historia de la humanidad, que la ciencia nos ha llevado en sentido contrario, no la ciencia, este, pues los errores, a comer 5 veces, ¿no? Que era lo que decíamos. ¿Cómo es posible que nos hayan dicho come 5 veces? Ni hablar. Ay, Angie, muchísimas gracias. Ándale, nos aventamos hora y media. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los que están por aquí. Tuvimos problemas con el Zoom, a muchos no los dejó entrar y no nos dejó ponerlo en Facebook, pero en un rato lo ponemos en Facebook y en YouTube, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Angie. Buenísima, como dice Yulma. Buenísima la charla. Muchas gracias. Y estamos pendientes de tu siguiente charla. Órale, órale. Muchas gracias por estar conectados a todos. Estamos en contacto. Cualquier cosa, pues ahí cuando se publique el video en Facebook, ponen las preguntas y las vamos trabajando. Va que va. Gracias, que tengan bonito día. Igualmente, bye.